Pues, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva sesión de Club de Lecturas. Hoy para dedicar una segunda sesión en defensa de la ilustración de Steven Pinker, con la moderación y el resumen de nuestro Smart Explorer, Leonardo Aldana, desde Panamá. Así que vamos a retomar donde dejamos y directamente lo que te propongo antes de empezar, Leonardo, es que hagamos una ronda de presentaciones porque hay mucha gente nueva. Claro que sí. Entonces, empezamos por... Aunque dice Pablo, pero eres Victoria, ¿no? Sí, sí, soy Victoria. Claro, bueno, bienvenido. ¿Dónde te conectas? Soy amiga de Julio y de Pilar. Me han hablado muy bien de esta tertulia y bueno, pues aquí estoy. Fantástico. ¿De dónde te conectas? ¿De Madrid? Desde Madrid. Ah, muy bien. Bueno, pues muy bienvenida. Gracias. José Fermín, buenas tardes. Espera, no se escucha, a ver. No se escucha. Fermín. Ahora no se escucha. No se te escucha. Bueno, Fermín tiene un problema de micrófono que a veces funciona, a veces no. Te lo digo yo por ti, desde Galapagar, ¿no? Bien. Julio y Pilar. Hola. Pues, nos comunicamos desde Pozuelo, Madrid. Y un placer. Pepa. Yo estoy en Villanueva de la Cañada, también en Madrid, y encantada de estar aquí. Muy bien. Leonardo. Leonardo Aldana desde Panamá, colaborador del grupo y encantado de estar aquí con todos ustedes. Muy bien. Tere Truste, que creo que es tu primera vez. Bienvenido. Sí, pero no se oye, ¿no? Sí, Sí, perfectamente, sí. No muy fuerte, pero sí. ¿Desde dónde te conectas? Es que no tengo el micrófono porque se conecta con el de Victoria. que es mi marido. Ah, muy bien. Se acoplan y se oye muy mal. Pero se te escucha Se perfecto. escucha bien, Entonces, sí. También amigo de Pilar y Julio y la primera vez. Bueno, pues nada, muy bienvenido. Magda. Sí, yo me conecto desde Barcelona. Ya llevo algún tiempo aquí con vosotros, encantada. Muy bien. Blanca. Hola, desde Galapagar. También histórica del grupo. Sí. Enzo Fagundes. Desde Uruguay, Salto, que es un departamento al norte del mismo, donde tenemos la posibilidad de las aguas termales para aflojar tensiones que produce el estrés intelectual muchas veces de las horas de pantalla. Y bueno, un gusto sumarme, a pesar de que no he logrado tener un equipo uruguayo que deben estar presentes en este club de lectura. Ya los he difundido mucho, me han agradecido, pero el tema de los tiempos lleva su proceso. Ya lo están integrando. Pues alguna vez tendrás que conectarte desde las aguas termales. Algún día que... Me daría demasiada envidia. Así nos enseñan, ¿no? Y un poco más de... Una buena convocatoria. Vara, buenas tardes, desde Amán, ¿no? Sí, buenas tardes, me llamo Vara, soy jordana, palestina americana. Trabajo en Amán en una organización humanitaria. Estudié el español en la Universidad de Jordania y me gradué en 2015. Fantástico, bueno, pues me encanta tu aportación y muy bienvenida. Gracias, igualmente. Adela, puedes poner el micrófono aunque sea 30 Hola. segundos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Que ya hace mucho que no me conectaba, entonces encantada. Voy a estar escuchando, pero no... Quito el micro y la cámara, ¿vale? Vale, pero por lo menos di desde dónde te conectas. Bueno, estoy en Galapagar y soy de las viejas del grupo, ¿no? Las históricas también, aunque luego no aparezco mucho, pero porque estoy muy liada con otras lecturas y demás, pero vamos, que me interesaba mucho y quería engancharme y a ver si el mes de diciembre también me engancho. Jesús Alberto.
Hola, sí, me conecto desde Ciudad de México. Yo soy periodista y urbanista y encantado de tener oportunidad de conocer este grupo global. Eh, pues vengo como escucha por principio, pero muy encantado de conocerlos y de acercarme a estas lecturas que son muy interesantes. Pues sí, me encanta, muy bienvenido, la verdad. Y finalmente, creo que te conectaste recién, Marta Labrador. Buenas tardes, ¿nos escuchas? No te escuchamos a ti. Bueno, pues luego quizás nos diga desde dónde se conecta. Pues nada, te paso la palabra entonces, Leonardo, para arrancar. Perfecto. Buenas tardes a todos. Hoy continuaremos con el debate número 2 del libro En defensa de la ilustración de Steven Pinker. En la sesión pasada vimos un poco los conceptos básicos que regirán todo el libro y la sesión de hoy, bajo los 3 valores básicos de la ilustración, que fueron el razonamiento, la ciencia y el humanismo, y cómo esto está conectado con el progreso. Y hoy veremos capítulos muy interesantes relacionados con la ciencia y el tema del calentamiento global y cómo esta energía nuclear hay una reivindicación de la misma, un tema muy interesante. Hablaremos también desde la parte del humanismo, de cómo las instituciones prometen y cómo a través del gasto social podemos ver el progreso. Entonces, sin más introducción, empezamos nuestro segundo debate. En las preguntas 9 y 10 les voy a hacer un cambio versus las que tienen en la guía, pero será lo único, ¿vale? Entonces voy a empezar, voy a abrir la guía y nos vamos a basar allí. Voy a retomar los 2 últimos capítulos de la guía anterior que nos faltaron y será desde sustento y riqueza. Muy bien. Y de nuevo, gracias a todos por estar acá. Sustento y riqueza. Las tasas de desnutrición y hambre han decrecido mundialmente, incluso en los países del tercer mundo. Hace apenas un par de siglos, el hambre era cotidiana hasta en los países que no se consideraban potencias mundiales. En el mundo actual, las personas tienen acceso a dietas de más de 2.500 calorías diarias. Como cita Chris Rock, somos la primera sociedad de la historia en la que los pobres son gordos. Existen 2 factores principales para esta disminución de la hambruna. Primero, la caída de los regímenes autoritarios como los comunistas. Las hambrunas del siglo XX fueron producto de la colectivización forzada y confiscación de bienes. Y segundo, los avances tecnológicos. El proceso de revolución de Haber-Bosch ha creado fertilizantes y las revoluciones verdes de borlados, variedades de cultivos mejorados. También la ingeniería genética y la automatización de la agricultura han contribuido a satisfacer las necesidades del consumo de la humanidad. Así como el sustento o acceso a alimentación generan múltiples disputas, alrededor de la riqueza existen demasiadas polémicas. La percepción general es que la riqueza está mal distribuida. Sin embargo, ¿cómo podemos llegar a medir la evolución del estado global de la riqueza? Para Pinker, esto representa grandes retos. Primero, porque la concepción de un bien básico es muy diferente década tras década. Ejemplo, un implante dental hoy y en 1800. En segundo lugar, los avances tecnológicos hacen que muchas cosas mejoren y crea otras muchas nuevas que afectan la base de comparación. Y por último, las economías de escala hacen que los bienes tengan menor precio a través del tiempo, dada la masificación y eficiencia en producción, generando el efecto de la paradoja de valor. Y aquí les voy a hacer esta siguiente pregunta. De acuerdo con la paradoja de valor, ¿crees que la percepción del valor del dinero va cambiando a medida que vamos creciendo? Recuerden levantar la mano y yo les voy a ir dando la palabra para poder un poco tener el orden en la sesión. Les repito la pregunta. De acuerdo a la paradoja del valor, ¿crees que la percepción del valor del dinero va cambiando a medida que vamos creciendo?
Esta pregunta va un poco orientada a cómo el valor del dinero cambia a través del tiempo y un poco la dinámica de los valores en este concepto del dinero. Entonces, si alguien quiere participar. Pepa, me parece que ha levantado la mano. Pepa. No los escucho. Ya, Pepa. No, perdona. Te preguntaba para aclarar tu pregunta. ¿Te refieres a crecer económicamente o a crecer como sociedad? Ya, claro que sí. A crecer. La paradoja del valor nos habla sobre cómo unos bienes, cuando se vuelven masivos, pierden un poco de valor. Y el ejemplo que nos daban era el del agua. Como el agua, a pesar de ser un bien esencial, al ser tan masivo, ha perdido su valor. Entonces decían, bueno, en un desierto podrás necesitar mucho el agua, pero en la vida no. Y a su vez un diamante en un desierto no sirve nada, pero el agua sí. Entonces mi pregunta era, bajo esta percepción y esta disyuntiva de la paradoja del valor, ¿el valor del dinero en concepción para ustedes a medida que van creciendo como personas va cambiando? Pues, o tiene un diferente significado a través del tiempo, el dinero como tal. Jorge. Ahora me resulta muy complicado de responder. Yo creo que el valor del dinero es a lo que te permite acceder. En la medida que tengamos unas vidas satisfactorias y contemos con todas las comodidades, pues resulta que el valor lo valoramos de una manera que si no llegásemos a disponer de esas comodidades. Es decir, que en el fondo supongo que depende muchísimo de tu situación social, la respuesta, ¿no? No veo que en la medida que logras crecer y desarrollarte, probablemente el valor del dinero se reduzca en el sentido de que tengas más capacidad económica, pero eso es una situación bastante privilegiada y no generalizada. Muy bien. Julio. No te oímos, Julio, disculpa. Sí, antes de nada, Leonardo, te estoy oyendo regular, no sé si es un problema mío o de tu micro. Te oigo como muy un poco lejos. Yo también le oigo un poco mal, sí. Muy bajo. Vale. Sí. Se entiende mal. Bueno, no lo sé, sí, a mí también me resulta un poco difícil de contestar a la pregunta. Yo te puedo decir que de forma personal, más allá de las sensaciones así un poco en general, de forma personal, yo creo que a lo largo de mi vida me empeoró mi situación cuando en la época en la que me empecé a comprar una vivienda y me metí en hipotecas y gastos de esta naturaleza, mi poder adquisitivo bajó. Es decir, teniendo en cuenta que mi poder adquisitivo depende de mi salario. Es decir, lo que yo podía hacer con mi salario hace 30 años era menos de lo que puedo hacer en este momento, pero es porque en este momento ya me he liberado de esas cargas y de esas deudas. Pero sí es cierto que puedo acceder a cosas que antes eran más complicadas porque muchos productos han bajado de precio. Es decir, un coche en estos momentos tiene un valor relativo menor que su precio hace 25 años. Y lo mismo podemos decir de elementos de una nevera, ya no digamos de un ordenador, que ha valido pues 600 euros más o menos en los últimos 15-20 años. Y sin embargo, la calidad de los ordenadores y las opciones que tienen han aumentado mucho. Vale, si no hay más preguntas, voy a continuar. Pepa. No, solamente, vamos a ver, yo creo que el valor del dinero es relativo, está en función de cuáles sean las necesidades que tengamos que cubrir con ese dinero o con esa riqueza, vamos a llamarlo así, para desligarlo de la materialidad del dinero, ¿no? Es una cuestión relativa. En función de las necesidades que tengas que cubrir, el dinero tiene mayor o menor importancia, ¿no? Con
con varios hijos, como dice Julio, con más gastos, pues tienes una percepción distinta de aquello para lo que te está sirviendo el dinero, que cuando cubres esas necesidades y puedes abarcar un poco más, ¿no? Creo que es una percepción relativa en los momentos distintos de la vida. De acuerdo. Magda. Sí, un poquito retomando el autor que estamos leyendo en paralelo a Charles Montgomery en Happy City, evoca un fenómeno que se llama en psicología adaptación hedonista y que consiste en que conforme vayamos ganando más estatus económico, nos estamos rodeando de más bienes, nos adaptamos a esta situación, nos parece normal y movemos el umbral, digamos, de felicidad, en este caso, que nos aporta, pues, nos aportan bienes materiales más allá. Por lo tanto, nunca nos quedamos satisfechos, ¿no? Esto no es exactamente la respuesta a tu pregunta, pero esto lleva a otra investigación que también comenta Montgomery en el libro, que es que el dinero nos aporta felicidad, pero hasta, y eso está medido en los estudios, ¿no? Hasta que consigamos renta media. A partir de renta media, cada euro o cada dólar más nos produce proporcionalmente menos satisfacción. Por lo tanto, pues existe este escalado, ¿no? De que hasta cierto momento la bonanza económica pues, nos aporta el bienestar y a partir de ahí pues este bienestar es cada vez más menguante, ¿no? Al menos derivado de este factor. Aprovechando, comento que yo también escucho como una interferencia constante, como ruido de fondo. No sé si lo escucháis vosotros también. Sí, sí. ¿Sí? Sí, Eso debe de conviene ser que, sí, lo escucháis todos. Entonces, conviene que apaguemos los micros. Sí, seguramente será excepto que cuando apaguemos. se interviene. Sí, Ahora sí, me sí, escuchan creo que mejor, sí. he cambiado los audífonos. Sí, te escucho mejor, pero el ruido de fondo permanece ahí. No sé cuál es el, Por ejemplo, si yo lo quito. la fuente. Ya, Jorge. Bueno. No se te escucha, Jorge. Ya. No, a colación de lo que decía Magda, en ese acuerdo también de una de las lecturas de este año, Las trampas del deseo, de Dan Ariely, que contaba cómo ha cambiado el tema del ahorro y a partir de la disposición de crédito, cada vez tenemos menos margen o menos ahorro y vivimos más al día. Por tanto, la presión de conseguir ingresos para poder seguir haciendo el consumo que normalmente hacemos es mayor porque no tenemos un margen de seguridad. Entonces, eso sumado a lo que comentabas, de que a medida que crece, digamos, y ganas más, aspiras a más, nunca estás satisfecho. Por tanto, siempre te falta algo y siempre tienes que seguir consiguiendo más dinero para poder satisfacer tus deseos. De acuerdo. Y adicional que más adelante habla el autor sobre cómo la gente también vive en comparación de los demás, ¿no? Perdón, ¿quién va? Sí, Marta. Marta. Hola, ¿se me oye? Claro que se te oye muy bien. Adelante. Bueno, lo primero, hola, y me encanta conoceros, que es la primera vez que me uno aquí. Y nada, yo quería decir que el tema del valor del dinero, hay varias cosas a tener en cuenta, porque yo que me considero de momento clase media, ahora mismo estoy valorando otras cosas que no son dinero, entonces creo que valoramos el dinero tanto en cuanto que es lo que necesitamos. Yo estoy valorando más ahora mismo un paseo por la sierra o un paseo, porque es que no vivo en la sierra, o cosas que, bueno, quizá hay un libro de Varoufakis muy interesante, Economía sin corbata, que habla del valor del dinero y que habla de qué es lo que se compra con dinero y que hay cosas que no se pueden comprar, ¿no? Entonces, me parece interesante también el pensar qué es lo que estamos valorando, o sea, el valor del dinero para qué, ¿no? Obviamente para cubrir las necesidades básicas, comprarse una casa, comida, pero yo desde luego que he venido desde ser pobre a clase media, gracias a estudiar con becas, creo que valoro
valoro el dinero, obviamente, porque me da para vivir y me permite una vida que me gusta tener, pero creo que hay cosas que por mucho dinero que se tenga no se puede comprar, ¿no? Porque no todo se compra y no todo se paga. Y creo que es interesante también decir, cuando se valora el dinero, ¿para qué estamos valorando eso? Ya está. Gracias, Marta. Jorge, ¿vas a participar? Se te escucha mal. No se te escucha. ¿No se escucha? No. No, sigue tú. Vale. Sí, muy bien, Marta. Inclusive esa es la intención, evaluar a través del tiempo si el bienestar está relacionado realmente directamente con la riqueza. A medida que va Blanca, perdón. Adelante. Quítale el mute. Silencio. Ahora, ¿me oís? ¿Se me oye? Sí, ahora sí. Bien. En la línea de lo que acaba de decir Marta, el valor del dinero efectivamente es relativo y con el tiempo, para mí personal, dado que es una pregunta personal, para mí con el tiempo, con los años y tal, a mí cada vez valoro más mi tiempo. O sea, el valor del dinero en comparación con qué. Esa es la clave, ¿no? Nada tiene un valor solo, sino es en comparación con qué. Entonces, para mí el dinero en este momento, pasando por supuesto de cubrir unas necesidades, cada uno tiene su nivel de necesidades básicas, pero cuando estás acomodado en tu estatus, en el que sea, y te consideras suficientemente remunerado, que puedes vivir razonablemente bien, pues se empiezan a contar otras cosas por delante del dinero, por lo menos en mi manera de ver la vida. Para mí ahora mismo mi mayor tesoro es mi tiempo, en este momento. Gracias. De acuerdo, muy bien, Blanca. Bueno, miren, vamos a continuar. Dado lo que hemos venido y los resultados de la pregunta, por esta razón Pinker argumenta que medir la riqueza en función del valor adquisitivo, el dinero y la inflación a través del tiempo carece de sentido. Perdón, ¿me escuchan bien? ¿Ahora mejoró el sonido? Sí. Vale. Más allá de eso, existieron 3 factores fundamentales que permitieron tener un mayor y mejor acceso a los bienes materiales. Primero, la innovación, la ciencia aplicada a los bienes materiales, las diferentes revoluciones impulsadas por los avances científicos puestos al servicio de la industria, la agricultura y la salud. Segundo, las instituciones que ayudaron significativamente el intercambio de bienes y servicios. Hoy en día, damos por sentado que al momento de querer una barra de chocolate, solo debemos ir al supermercado o tienda más cercano, escoger la variedad, el fabricante y el precio que mejor nos convenga, pagar con nuestra tarjeta que tiene depósito de dinero en un banco y que permite la transacción. Suena obvio, pero no se consiguió de la noche a la mañana, requirió de la alineación de muchas instituciones. Tercero, cambio de valores. Dado que la ilustración abrió la puerta para ampliar el significado de lo que filosóficamente se conoce como summum bonum, es decir, el paso del supremo bien. Solo era lo que Dios determinaba al qué necesito para ser feliz. Una versión mucho más pragmática que implicaba cambios en prioridades, orientación hacia el futuro y otorgamiento de dignidad a funciones que incentivan el intercambio de bienes y servicios, es decir, mayor dignidad para el comerciante. La otra cara de la riqueza es el escape de la pobreza medida en función del ingreso per cápita. Países que antiguamente eran considerados pobres se han convertido en naciones pudientes. Es el ejemplo de Corea del Sur y Singapur. Apuntando a que el avance de la prosperidad empezó a marcar a partir del siglo XIX por las siguientes razones. El declive del comunismo, las economías cerradas y totalitarias imponen proteccionismo y control que redunda en escasez. Y aquí estaba el ejemplo visual de Corea del Norte y Corea del Sur y cómo desde el espacio, esta gráfica me pareció impresionante, no la había visto antes, cómo desde el espacio se ve el desarrollo de un país y el del otro, ¿no? El liderazgo, como segundo ítem, movilizando las masas hacia un mundo más humano, es el caso de Nelson Mandela o el estilo de estos líderes. El tercero es el final de la Guerra Fría, como el fin de muchos dictadores y pequeñas guerras civiles. La globalización y su explosión comercial. Y la ciencia y tecnología como impulsor de una vida con acceso a mayores y mejores bienes en el mundo. Aquí les voy a hacer otra pregunta que también es diferente a la de la guía.
Es un poco más sencilla, pero presta más para el debate. ¿Crees que para acabar con los regímenes comunistas la mejor solución es la guerra? ¿Qué opinan? Magda. La guerra nunca es una solución para acabar ni con los regímenes comunistas, ni con otra tipología de regímenes, ni con el terrorismo, ni vamos, con ningún tipo de problema, ¿no? Partiendo de ahí. Y desde la experiencia histórica próxima europea, ¿no? La transición de los países excomunistas o los que estaban bajo la influencia de la URSS, pues ha sido pacífica, ¿no? Lo máximo que ha pasado fue el asesinato de Ceausescu y su mujer en Rumanía, pero los otros países como Polonia, como Alemania del Este de aquel entonces, como Checoslovaquia, que se dividió en Checoslovaquia y República Checa, y los países que se separaron de la URSS, ¿no? Ucrania, Bielorrusia, los países bálticos. Luego hubo un conflicto en Yugoslavia, pero esto poco tiene que ver, creo, con la caída del régimen comunista, eran más características de guerra civil. Pues este es un gran ejemplo del siglo XX, de hace apenas 40 años, cómo los regímenes comunistas pueden caer de forma pacífica, ¿no? Como puede haber una transición pacífica. Y yo lo he vivido desde Polonia y os tengo que decir que, bueno, yo era niña pequeña, pero mis padres no creían en esta transición pacífica. O sea, todos nos veíamos involucrados en una guerra. De hecho, el ejército soviético estacionaba en mi pueblo, sobre mi edificio sobrevolaban aviones, los ultrasónicos, o sea, estos que hacían un montón de ruido cuando rompían la barrera del sonido. Y entonces cuando veíamos que esto se caía, era una alegría enorme por una parte, pero por otra, o sea, todo el mundo veía guerra. Eso era clarísimo, que los rusos no iban a plegar con sus tanques y al día siguiente irse a casa. Pero en cambio no, o sea, plegaron con sus tanques y al día siguiente se fueron a casa. Por lo tanto, las transiciones pacíficas, la historia demuestra, son absolutamente posibles. Pepa. Y perdón, sí. No, solo quiero decirle a Leonardo que mires que también hay gente que pone la manito. Y tal. Y esta vara que creo que hace rato que la puso, pero vale. Vale. Vamos a ver, si una de las cosas que son más evidentes en el tratamiento que hace Pinker de las mejoras de la sociedad actual a partir de la Ilustración, una de las que hace mucho hincapié, además con una base en información y en datos tremenda, es el de la guerra, ¿no? O sea, que la humanidad ha estado condicionada por las guerras desde siempre, y cómo se ha ido reduciendo los conflictos. Además lo explica, se ha reducido en el mapa y se han reducido en intensidad, en frecuencia y en agresividad o en mortalidad o algo así. En esos tres factores se ha reducido la guerra, ¿no? Evidentemente, esto nos lleva a una conclusión que yo creo que todos, aparte de lo que nos diga Pinker, lo tenemos claro. Es algo que forma parte de nuestra cultura, que la guerra realmente no sirve para nada. Yo creo que desde la Ilíada de Homero, la Ilíada de Homero ya contiene un mensaje en contra de la guerra, ¿no? Diciéndonos que lo absurdo que es la guerra, tanta muerte, tanta masacre, ¿para qué? Para nada, ¿no? O sea, que la conciencia, yo creo, del ser humano en el fondo es contraria a la guerra. El por qué han ocurrido durante todos estos siglos todas las guerras europeas y mundiales que nos han mermado tanto, esa es una cuestión ya más complicada, ¿no? Pero que la guerra indudablemente está demostrada que la sociedad puede avanzar sin guerras clarísimamente, vamos, sin duda. Gracias, Pepa. Vara, ¿querías participar? Sí, dale. Entonces, no, está bien. Está bien. Quiero decir que el motivo de la guerra en general es de controlar a los demás y tener el poder. Si tenemos, por ejemplo, las revoluciones y las guerras en el mundo árabe,
Siempre las guerras destruyen la vida de los demás y destruyen también la economía y todo. Entonces, si pensamos, siempre tengo la misma pregunta: ¿por qué la gente o por qué los gobiernos se quedan a hacer como tales guerras, a la vez que las guerras no resultan nada bueno, nada. Si pensamos en esta cosa cuando durante las revoluciones ahora en el mundo árabe, cuando el pueblo dice que no necesitamos este gobernador, por ejemplo, o no necesitamos este líder. Entonces, ¿por qué el líder insiste en estar en este lugar cuando él no puede hacer nada bueno para el pueblo? Así es, la guerra no es la solución para cambiar la vida de la gente, del pueblo a lo bueno. Si ahora concentramos más a las elecciones de los Estados Unidos, también vemos que también el líder solo piensa en sí mismo, no piensa del pueblo, no respeta a la voluntad de los demás. Eso es todo. Gracias. Muy bien, Vara. Miren, ¿hay alguna participación más? Y desde mi punto de habías dicho, ¿no? Blanca, ¿sí? Realmente ya se ha dicho todo lo que pensaba decir. Lo único que me produce, pero no lo sé expresar, pero tengo una nube detrás. ¿Hasta qué punto? A ver, es que tenemos como una presencia. Te has quedado congelado. Se congeló, ¿no? Blanca, te congelaste. Pues nada, luego cuando Pues vuelvas nada. le damos la palabra. Sí, mi disyunción con este tema es que hasta qué punto hay que... Blanca, ¿te congelaste? ¿Estás? Bueno. Yo sí puedo por mientras. ¿Se me oye? Ah, sí, sí. Ahora ¿Me sí. oís? Ahora sí. Blanca, ahora sí, ya estás mejor. Ya te damos la palabra, Enzo. Bueno, vamos con Enzo. Bueno, muy cortito. Tengo una percepción de que las guerras no se han llevado adelante como hasta mediados del siglo XX. Guerras grandes, ¿no? O sea, han habido muchos conflictos internos en los países que no podemos desconocerlo, porque también parte del progreso con la instalación de democracias representativas, que es un formato de la democracia que se aleja del concepto, por ejemplo, de democracia directa, han servido para instalar aquellos cambios que, por ejemplo, llevan al control desde lo económico en modelos productivos. Y es más, los golpes, en el caso de Latinoamérica, blandos, las dictaduras blandas, han sido entrar al poder a través de representaciones a nivel de la justicia o de parlamentos que están prescritos previos a cualquier proceso de transformación, que no hacen necesario ir por la vía de la fuerza para tener el control y el dominio sobre la instalación de nuevos modelos. Eso quiero reafirmarlo. O sea, la guerra hoy no es necesaria porque también el sistema ha conocido otros mecanismos, como por ejemplo el control del sistema democrático preestablecido, que sí tiene sus orígenes en la Ilustración, en donde la representatividad sigue siendo controlada por grandes esferas de poder. Muy bien. Gracias, Enzo. Blanca, ahora sí, continuamos. No sé, me quedé congelada, pero no sé lo que he dicho, no sé lo que me habéis oído, porque yo seguía hablando. Bueno, pues simplemente decir que, por supuesto que ya todo el mundo está diciendo que la guerra no es la solución, estoy
absolutamente en esa línea, pero me parece difícil la pregunta porque me parece que estamos haciéndolo estamos contemplando la situación desde polos muy extremos, ¿no? De comunismo malo, capitalismo bueno. Yo percibo que en Europa quizá ha habido una cierta simpatía hacia los movimientos comunistas, digamos, blandos, después de la guerra, porque hubo una contestación al fascismo. Entonces, los intelectuales, digamos, la gente más avanzada socialmente, se sentían más cercanos al comunismo. No estoy hablando de un comunismo como el de Corea del Norte, estoy hablando de otra cosa, ¿no? Dinamarca. En fin, que creo que no es fácil hacer, por supuesto, a la contestación de la pregunta es, la mejor solución no es la guerra, pero que yo creo que nos tenemos que plantear también que Steven Pinker desde es claramente capitalista y anticomunista, y que hay unas situaciones intermedias dentro del mundo de la democracia a contemplar. Gracias, Blanca. Vamos a continuar y solo Julio, para darles mi creo que ha punto de levantado vista. también. Julio está. ¿Dónde está Julio? Julio y el último y seguimos. Bueno, es un tema, la verdad, que muy interesante el que has planteado, Leonardo, y complejo. Sí es verdad que hemos disfrutado, yo creo que eso es una de las cosas en las que más de acuerdo podemos estar con el autor, con Pinker, en que vivimos una etapa larga, prolongada de paz en general, ¿no? Ha habido conflictos, como se ha dicho el de Yugoslavia, como está ocurriendo ahora en Siria, conflictos en África, pero desde luego no han sido la envergadura de los que conoció Europa y el mundo en las dos guerras mundiales, y esto es algo importante. Razones hay muchas, el autor cita unas cuantas. Por ejemplo, centrándonos ahora en el caso, por ejemplo, de las grandes potencias en el mundo actual. China, Estados Unidos. ¿Cabría pensar en una especie de guerra fría al estilo de la que hubo con la Unión Soviética en los años 50, 60? Es difícil porque China ha entendido algo elemental, y es que es más barato conquistar comercialmente territorios que hacerlo mediante la guerra. Estados Unidos mantuvo una política muy beligerante durante, bueno, muchas décadas anteriores, en América Latina especialmente. Esa consideración que él tenía de Estados Unidos de que América para los americanos llevó a una situación muy difícil en América Latina y que provocó pues, situaciones complejas y en algunos casos guerras. Eso hoy día es bastante impensable porque evidentemente a los chinos no se les ocurriría invadir África cuando pueden hacerlo desde un punto de vista mucho más económico, más barato y más rentable para ellos y para los países en los que introducen su comercio. No les interesaría invadir España para asegurar que España sea un lugar en donde puedan vender sus productos. Lo hacen más fácilmente vendiendo productos baratos y conquistando mercados con procedimientos comerciales, etc. Entonces yo creo que ahí se ha ganado mucho, más allá, desde luego, de la mentalidad que hay en el mundo actual de que la guerra, en fin, no está bien vista. Yo creo que hay muchos aspectos que hay, pero todos ellos confluyen en que afortunadamente vivimos una época excepcional en la historia. Un punto de vista muy interesante, esta guerra no desde el punto de vista tradicional, sino una guerra comercial, y creo que es un campo muy interesante. Jorge. No, es que justamente Pinker habla del comercio como un factor de pacificación, creo que lo llama dulce comercio. Dulce comercio, sí. Me parece que China es un ejemplo máximo de esa estrategia y de ahí su éxito. Y es un factor de... Y también esta concepción del comercio como elemento pacificador es el trasfondo que tiene la globalización y que hace de la globalización también un factor de pacificación. Por tanto, cuando los movimientos antiglobalización y de defensa de cierta identidad corren el riesgo de romper esos equilibrios que establece el comercio. Muy bien, muy interesante. Creo Vamos que a continuar. Marta levantó la mano. Vale, Marta, dale y continuamos. Gracias. Nada, yo quería decir que comparto la visión de Blanca, de que me parece que lo del anticomunismo de Pinker, porque habla de
un régimen totalitario comunista como si un régimen totalitario fascista no fuese también malo, ¿no? Que es muy curiosa esa determinación. Y por otro lado, me ha parecido, gracias Julio, muy interesante el tema de la economía, de la guerra económica, ¿no? de China, pero... Perdón, si podéis bajar, apagar los micros. Pero me gustaría también, con lo que decías desde el pacifismo, tú, Jorge, a colación de lo que ha dicho Julio, del pacifismo de China, comercializando, ¿no?, en otros terrenos a precios más baratos y tal, yo creo que no podemos olvidar tampoco las condiciones laborales que tienen las familias chinas para poder sacar esos productos, ¿no? Porque si salen baratos también es porque hay algo detrás que hace que eso sea barato. Y eso es importante, o sea, no es pacífico. Es pacífico en comparación con una guerra entre dos países, pero para mí no deja de ser una violencia diferente. Muy bien. Vamos a hablar un poco ahora de desigualdad. En términos macros, la desigualdad económica suele medirse mediante el coeficiente de Gini, que intenta medir los ingresos y la distribución de estos dentro de la población. Además, también puede medirse según la proporción de ingresos totales que gana una determinada fracción, como lo muestra la tabla a continuación. Allí pueden ver la tabla donde está la base de la población y también en donde está la riqueza. Y básicamente bajo el paradigma clásico de que el 1% tiene toda la riqueza de la población. Tú no estás compartiendo la pantalla, disculpa. No. Está, perfecto. Es para poder vernos, pero la guía está en el portal, la puedes buscar. Sí, tranquilo. Sin embargo, el autor argumenta que se hace necesario analizar el tema de si la modernidad ha logrado mejorar o no la condición humana, dado que la opinión generalmente aceptada es que a medida que la humanidad evoluciona, el 1% más rico acapara la mayor parte del crecimiento económico y que todos los demás intentan mantenerse a flote o se van hundiendo lentamente. El punto de partida para entender la desigualdad en el contexto del progreso humano consiste en reconocer que la desigualdad de ingresos no es un componente fundamental del bienestar. No es igual a los demás indicadores vistos en capítulos anteriores como la vida, la salud, el sustento o la riqueza. Cabe notar que no es garantía que la existencia de la igualdad sea un pasaporte a un sentimiento de bienestar. Algunos estudios demuestran que aún manteniendo constantes los principios y los factores que son la base y que influyen en el bienestar, como son la felicidad, el PIB per cápita, la edad, el sexo, la educación, la desigualdad no es desalentadora, sino alentadora. En los países en vías de desarrollo, los habitantes de las sociedades más desiguales tenían un sentido de esperanza muy fuerte que impulsaba un cierto sentimiento de esperanza y bienestar. La envidia, la ansiedad por el estatus o la privación relativa que pueden sentir los habitantes de los países pobres y desiguales se ve compensada por la esperanza. La desigualdad se concibe como precursor de la oportunidad, una señal de que la educación y otros caminos hacia la movilidad ascendente podrían compensarlos a ellos y a sus hijos. En los países desarrollados, la desigualdad resultaba indiferente en ambos sentidos. Así pues, la desigualdad económica no es en sí misma una dimensión del bienestar humano, ni debería confundirse con la injusticia ni con la pobreza. Pinker argumenta que la confusión de la desigualdad con la pobreza proviene directamente de la falacia de la cantidad fija, en cuya creencia algunas personas se enriquecen mediante el arrebatamiento de los ingresos. A medida que cobraba impulso la revolución industrial, los países europeos llevaban a cabo un gran escape de la pobreza universal. Luego, el ascenso y descenso de la desigualdad en el siglo XIX refleja la economía en expansión de Kuznets, que atrae cada vez más a gente hacia ocupaciones urbanas especializadas y mejor pagadas. Sin embargo, la caída en el siglo XX, llamada por el autor como la gran nivelación, se debió a causas repentinas como las guerras. El historiador Walter Scheidel identifica 4 jinetes de la nivelación: las guerras de movilización masivas, la revolución transformadora, el colapso estatal y la pandemia letal. Y aquí viene la 11ª pregunta. ¿En qué medida la pandemia del COVID podría permitir reducir las desigualdades? ¿Quién levanta la mano?
Jorge. El sonido, Jorge. El micrófono tienes que encender, Jorge. Ya. Ahora. Quiero decir que en este capítulo es donde Pinker se vino arriba a tope en defensa del capitalismo más descarnado, porque realmente lo de cuestionar que la desigualdad no es un factor negativo, me parece muy provocador y difícil de defender. Y justamente un factor de nivelación, la pandemia, y yo creo que la pandemia del COVID-19 no es un factor de nivelación, es un factor también de desigualdad, porque somos algunos los que estamos teletrabajando y seguimos aquí como si no pasara nada, pero hay mucha gente, sobre todo los que tienen trabajos menos importantes y que son trabajos necesariamente presenciales, en el sentido de que son físicos, pues están sufriéndolo muchísimo más, con lo cual esta pandemia creo que incrementa la desigualdad. Magda. Sí, yo también pienso en línea de Jorge, que yo creo que no hay suficiente, todavía Pinker no dispondría de suficientes datos como para juzgar cuál es el efecto de esta pandemia sobre la igualdad. Probablemente los estudios, datos todavía se están procesando, ¿no? Pero aparentemente los primeros inputs, al menos de un entorno que podemos observar alrededor, son los que dice Jorge, es decir, somos un grupo de privilegiados al final que hemos podido mantener nuestro status quo, pero hay muchísima gente que está muy perjudicada por esta pandemia. Yo aquí en todo este discurso de Pinker sobre la desigualdad me gustaría destacar dos cosas. Primero, lo que me sorprende mucho es que él defiende el status quo de la desigualdad y le contrapone una igualdad absoluta, o sea, blanco y negro, ¿no? Él no intenta promover mayor igualdad, porque evidentemente una igualdad total es una utopía. Hay que ser muy naif para pensar que vamos a pasar a una igualdad en todos los sentidos, pero una mayor igualdad sí que tiene que ser un objetivo, ¿no? Un objetivo, es un ODS, es un objetivo de desarrollo al final, y Pinker lo obvia completamente. Es decir, hay una desigualdad, no tiene un impacto tan negativo, incluso destaca, y eso es interesante, porque destaca que la desigualdad no tiene mayor impacto sobre la violencia. Creo que lo analiza con el ejemplo de Nueva York o de Venezuela, que en las épocas cuando había mayor desigualdad, esto no repercutía en la violencia, ¿no? en los crímenes sangrientos. Bueno, muy bien, pero esto no quiere decir que mantengamos la desigualdad que existe y que no hace falta hacer nada al respecto, ¿no? Yo creo que Pinker ahí en estas dicotomías tan radicales que utiliza, capitalismo, comunismo, desigualdad, igualdad, no busca un término medio de mejora, ¿no? Me decepciona en ese sentido. Gracias, Magda. Vamos con Pepa y luego con Julio. Pinker en su libro analiza dos aspectos y los defiende, que creo que tienen una difícil defensa. Uno es la desigualdad y otro es el medio ambiente. Con la desigualdad él llega a la conclusión de que, bueno, vale, hay mucha desigualdad, pero como la desigualdad a nivel mundial, o sea, hay desigualdades internas en los estados, pero como la desigualdad a nivel mundial se ha ido equilibrando, pues no pasa nada, no pasa nada. La desigualdad que se quede ahí. Y en todo caso, pues la solución sería lo de las rentas básicas que los estados deberían cubrir esos déficits de desigualdad. Pero me parece que su postura tiene muy difícil defensa. Lo mismo que lo del medio ambiente, cuando llegamos a ella ya lo veremos, porque no justifica, él no da una justificación fiable respecto de que la desigualdad actual, que reconoce que sigue existiendo, sea un aspecto negativo respecto de todo el avance que llevamos haciendo en estos 200 años. La desigualdad es un factor negativo y no lo reconoce. De acuerdo, Pepa. Vamos con Julio y luego con Blanca. Sí, desde luego yo creo que este es uno de los capítulos donde el autor resbala más. Ahí
muchas ideas que son, yo creo, muy interesantes y un optimismo tan profundo como destila este hombre, pues es de agradecer. La verdad que de agradecer cuando, en fin, tantas cosas negativas nos rodean, ¿no? Y nos hacen deprimirnos en medio de tanta pandemia y tanta cosa, ¿no? Pero justo en el tema de la desigualdad, yo estoy de acuerdo con lo que dice Pepa, que bueno, pues él toca aspectos de una manera demasiado ligera, demasiado frívola. Es decir, no pasa nada porque los más ricos, ese 1%, siga siendo más rico. No pasa nada, incluso eso es hasta beneficioso porque estimula... en fin, yo creo que esto es muy cuestionable. Por ejemplo, no toca el origen y las razones por las que la desigualdad también se produce entre países. Él habla de una escala muy genérica, pone un ejemplo muy edulcorado. Dice, ¿qué pasa? ¿Le vamos a quitar el dinero a la autora de los libros de Harry Potter, que ha hecho muchísimo dinero regalándonos placer con la lectura? Hombre, yo creo que este es un ejemplo que él destaca mucho, pero no es válido. No es ese el motivo por el que se enriquecen ese 1%. Se enriquecen porque tienen unas comisiones bancarias en sus negocios bárbaras, ¿no? Porque, bueno, no vamos a entrar ahora en ese capítulo que es bien conocido por todos, y él no lo cuestiona, pero tampoco cuestiona porque hay una desigualdad tan grande y creciente, según él mismo, entre países. No cuestiona porque muchos países arrastran todavía hoy día razones históricas para esa desigualdad. Hablamos de Oriente Medio, por ejemplo, en donde desde los orígenes del Imperio Otomano, después de los imperios inglés y francés y toda la historia posterior que han llevado, islamismo incluido, pues ha hecho que estos países pues tengan una situación muy complicada. Y en África, donde el colonialismo ha jugado también un papel muy duro en su estancamiento, desde la época del comercio de esclavos hasta los tiempos más recientes, hasta el siglo XX, ¿no? Entonces, de todo esto pasa de puntillas, porque hay países que están estancados o con un progreso pequeño. Todo el mundo progresa, evidentemente, esa afirmación que él hace es cierta. Todos los países han progresado, pero en unos términos muy diferentes. ¿Por qué algunos países están estancados? Bueno, pues tal vez porque mantienen unas instituciones políticas y económicas que frenan el desarrollo, que no incentivan a las personas que tienen iniciativa industrial, comercial, económica en general, ¿no? ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, pues por muchas razones, pero probablemente Occidente tenga mucho que decir sobre las razones por las que tantos países de África, de Oriente Medio, todavía de Asia, siguen en una situación tan estancada. Por lo tanto, el bienestar y el Uruguay del Paraguay en el que vivimos, pues en fin, hay que matizarlo. De acuerdo, Julio. Evidentemente es una vista un poco pragmática. Vamos con Blanca. Micrófono. Micrófono, Blanca. Ya, perdonar, es que lo tengo apagado para que no meter ruido en la conversación y me cuesta luego ponerlo. Me parece un capítulo, volviendo un poco a lo que dice Pepa, o sea, muy simplista, y al ser tan simplista pierde credibilidad. Se centra en su mantra, digamos, lo desarrolla con diferentes brazos, pero el no confundir desigualdad con pobreza, viene a ser el mantra. Y le falta tocar tantos puntos que pierde fuerza. Por ejemplo, a mí me ha llamado muchísimo la atención que no se hable para nada de desigualdad de género. Ya vamos avanzando, no sé si a lo largo del libro luego se vuelve a hablar, pero me parece tremendo que no se habla para nada de eso. Es más, yo creo que lo evita, porque en sitios donde venía a cuento ni lo comenta. Por supuesto, de educación se habla relativamente poco. Y otro tema que es importante es la desigualdad legal, por ejemplo, que a mí me parece que es un tema gordísimo, porque es la desigualdad que se da muchas veces en las legislaciones que no son igualitarias, que por ejemplo
es una tontería, yo qué sé, requisitos de acceso a la sanidad o, en fin, yo no soy abogado, no sé, pero en fin, sobre todo me llama la atención qué ha pasado vamos, simplemente que no han nombrado la desigualdad de género y la desigualdad legal también me parece muy importante. Gracias, Blanca. Sí, sí, evidentemente el tema de la desigualdad de género es crucial en esta sociedad y su evolución y no hay una profundidad en esto. ¿Alguien más quiere participar o avanzamos? Joan y después Jorge. No, está Jesús que levanta la mano. Enzo y Joan. Jesús. ¿Jesús? ¿Sí? No, Enzo, vamos con Enzo. Bueno, muy cortito. Hay un verso que dice: dime a quién citas y te diré quién eres. Al manejar la visión económica de Fukuyama, no sé si ha faltado Rifkin o me lo salteé, se está dando una visión del nuevo neoliberalismo en donde el concepto de igualdad es igualdad de oportunidades y fija el punto de partida en las condiciones iniciales del actual sistema, pero no analiza, ni siquiera utilizando estos índices que están en este libro, cómo se puede evaluar las oportunidades de llegada desde el punto de vista económico, social, cultural, etc. Es el gran faltante en este análisis intelectual, a pesar de ese cúmulo de información que nos tira. Y como lo mencionaba en el chat, un intercambio que tuvimos con Marta, sin caer en la paranoia del efecto COVID, creo que el efecto en la profundización de las desigualdades vamos a poder analizar recién en 2021, cuando a través de estos mismos índices, que si bien sabemos que están con una cierta carga ideológica por los organismos que los establecen, usando esta propia herramienta económica vamos a poder tener datos, y creo en perspectiva que lamentablemente van a seguir decayendo en el sentido de un avance de progreso como lo plantea Pink. Gracias, Enzo. ¿Joan? Sí, no, yo ahondando, muy breve, ahondando en lo que decís todos. Este capítulo yo creo que es de lo más representativo de la obra, en el sentido de que hay una ideología muy fuerte debajo, da lo mismo la desigualdad, no os preocupéis que el más pobre está mejor que antes, por tanto, si el más rico, mucho más rico, no os preocupéis. El otro día leía que, por ejemplo, en Estados Unidos el PIB en los últimos, creo que eran 20 años, se ha multiplicado por 7, y en cambio los salarios medios no llega a 2. Pero toda esa carga ideológica que él dice que le da lo mismo, resume todo eso en un índice y nos mata a gráficas. Nos parece que nos demuestre con números, parece que nos demuestre con cifras, con datos, y hay algo que los ingenieros decimos, que es que el Excel puede decir lo que quieras que diga. Da lo mismo con los datos y al final hacemos que diga lo que quieres que diga. Y es un poco una demostración de esa línea de actuación que la tiene en cada uno de los capítulos. Busco la forma de cómo presentar los datos para que vaya dándome la razón, y es una falsa... Estoy de acuerdo en que el optimismo es positivo, pero es un falso soporte, en el sentido en que siempre busca la forma de tratar los datos o una forma o un ángulo de ver los datos que mejoren con lo que él quiere, y luego nos mata, gracias. De acuerdo, va muy unido. Magda, creo que en el chat en esta semana decía que en muchos casos era un poco conveniente, y lo ato a esto, y es que el Excel lo aguanta todo, y al final es un método muy académico como es el de Harvard. Evidencia y discurso, pero obviamente en algunos casos es muy conveniente desde mi punto de vista también. ¿Alguien más que quiere participar? Sí. Jesús está levantando la mano hace un montón, pero la mano digital. ¿Está Jesús? Vale, no me acostumbro a esta mano digital. Jesús, adelante. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Leonardo. Solamente abonando un poco a lo que ya se ha dicho aquí, básicamente coincido con
con todo lo dicho sobre este capítulo sobre desigualdad. Hay dos datos, por lo menos, que por lo pronto yo podría exponer, ¿no? Como que él presenta con sus propios datos, se le puede refutar al autor, y creo que pues eso ya es grave, ¿no? Cuando habla, por ejemplo, sobre Piketty y el capital en el siglo XXI, y habla acerca de esta cifra del 5% de riqueza que tienen los pobres, ¿no? Y que esto se ha venido dando, esta misma cifra, desde 1910 hasta el 2010, ¿no? O sea, un siglo en el que los pobres mantienen la misma riqueza, ¿no? Y dice, bueno, es que en realidad la riqueza aumentó, entonces por lo tanto los pobres son más ricos, ¿no? Me parece que la propia afirmación carece de sustento. Es algo obvio que la cantidad de personas ha crecido exponencialmente, y por lo tanto pues los pobres siguen en las mismas condiciones durante todo un siglo, ¿no? Y luego cuando menciona que las catástrofes generan igualdad, dice que la guerra, el colapso de un estado o las pandemias pueden reducir el número de trabajadores y con ello aumentar el salario. Entonces pues uno tendría que pensar, habría que hacer la guerra para que haya más riqueza en los que mantienen su trabajo. Yo creo que solo esas son dos ejemplos de muchas de las afirmaciones que efectivamente coincido con lo que se ha dicho. El autor busca que los datos digan lo que él quiere exponer, ¿no? Y creo que eso, pues hay una falta importante en su metodología, ¿no? De acuerdo, Jesús, gracias. Jorge, ¿alguien más quiere participar? ¿Viste por ahí otra mano digital? No. Vale, seguimos. Existe un quinto jinete, hablando de los jinetes de nivelación que hablamos anteriormente, continuando con esto, existe un quinto jinete más benévolo, la economía de mercado. Este es el mejor programa de reducción de la pobreza que conocemos para un país entero. Sin embargo, no está preparada para mantener a los individuos que no tengan nada que intercambiar, jóvenes y ancianos. A medida que el círculo de solidaridad de un país se expande para incluir a los pobres, se asigna una porción cada vez más grande al denominado gasto social. La explosión del gasto social ha redefinido la misión del gobierno. De la guerra y la vigilancia ha pasado a incluir la protección de las personas. Y aquí vemos un gráfico donde cómo está distribuido el gasto social, bueno, una gráfica del 2015, si no estoy mal, pero bueno, donde muestra que Francia, Bélgica y algunos países destinan hasta el 30% de su PIB en el gasto social. En países de Latinoamérica es el 2%, el 1%. La desigualdad no es lo mismo que la pobreza y no constituye una dimensión fundamental del florecimiento y la prosperidad humana. El incremento de la desigualdad no es necesariamente malo. A medida que las sociedades escapan de la pobreza universal, están destinadas a ser más desiguales. Y el aumento de la desigualdad puede repetirse cuando una sociedad descubre nuevas fuentes de riqueza. Las mejores son impulsadas por el gasto social y por el coste de crecimiento y la calidad creciente de las cosas que quiere la gente. En algunos sentidos, el mundo es ahora menos igualitario, pero en más sentidos los habitantes del planeta viven hoy en las mejores condiciones que ayer. Medio ambiente. Durante la década de los años 60, luego de los primeros efectos del boom de posguerra, la gran aceleración y la revolución verde de la agricultura capitalista, surge lo que se conoce como la primera ola del ecologismo, que toma conciencia del avanzado nivel de degradación ecológica global y de la amenaza que supone para la supervivencia de la especie humana. Dicha ola ecologista, que convertía la salud del planeta en una prioridad, se expresa en la aparición de nuevas organizaciones como los Amigos de la Tierra, Greenpeace y People, casi todas en los 1960. De conjunto, esta primera ola del ecologismo tuvo dos importantes roles. Por un lado, alertar sobre la nueva problemática socioambiental como algo estructural, ayudando a instalar en la sociedad una conciencia sobre los límites del desarrollo capitalista, y por otro, definir el terreno de debate con un alcance en el futuro. Una aproximación alternativa y menos romántica a la protección medioambiental es el denominado ecomodernismo o ecopragmatismo.
El ecomodernismo postula que la tecnología y la innovación es nuestra aliada para desvincular el desarrollo económico y social del impacto ambiental negativo. La tecnología nos ha vuelto menos dependientes de muchos ecosistemas que alguna vez nos ofrecían nuestro único sustento. A medida que la gente se libró de las labores del campo, gracias a la tecnología, inmensos grupos de personas estuvieron disponibles para otros quehaceres, como la innovación. El desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica fue clave para mejorar el rendimiento de los cultivos, más alimentos con menos tierra y la optimización de la obtención de energía. Básicamente ven un gráfico allí de cómo hoy la agricultura ha evolucionado, donde los drones están al servicio del riego de los cultivos. El crecimiento económico orienta la curva de Kuznets medioambiental mediante el avance no solo en tecnología, sino también en valores. Algunas preocupaciones medioambientales son enteramente prácticas. La gente se queja del smog, de su actividad o de que se pavimentan los espacios verdes, pero otras preocupaciones son más espirituales. Pinker muestra a esta primera ola del ecologismo como una ola romántica, la cual tiene como pilar algunas creencias misantrópicas como la sobrepoblación y el agotamiento de los recursos de la tierra. Sin embargo, la realidad es que las sociedades siempre han abandonado un recurso por otro, han abandonado un recurso por otro mucho mejor antes de que el viejo se agotase. El paradigma de las ofensas al medio ambiente es el vertido del crudo de los petroleros o la tala indiscriminada de bosques y sus animales sin hogar. Sin embargo, argumenta Pinker que todos estos temas condujeron a su vez a nuevas reglamentaciones para mitigar los efectos colaterales de estas acciones. Gracias a los esfuerzos para la protección del hábitat y la conservación focalizada, muchas especies han sido salvadas del peligro de extinción, incluidos los albatros, los cóndores, y da varios ejemplos de efectos, de reacciones institucionales respecto a eventuales amenazas. El medio ambiente más limpio que disfrutamos en la actualidad debemos agradecerlo a las discusiones, el activismo, la legislación, las reglamentaciones, los tratados y la inventiva tecnológica de quienes se esforzaron por mejorarlo. Es hora de abandonar esta visión moralizante en virtud de la cual los humanos actuales son una raza vil y expoliadores y saqueadores que aceleran el apocalipsis a menos que deshagan la revolución industrial. Renuncien a la tecnología y retomen la armonía estética con la naturaleza. Y aquí les va, después de este resumen del medio ambiente, de la primera parte del medio ambiente, ¿crees que es necesario llegar a situaciones extremas, desaparición de ciertas especies o el deshielo de los glaciares para crear reglamentaciones para proteger el medio ambiente? ¿O se podrían anticipar? Abro la sesión. ¿Quién quiere participar? Vamos con Marta. Marta y después Jorge. Buenas. Pues, mira, desde mi experiencia, yo soy ingeniera química y tengo un máster en gestión de residuos y medio ambiente, y he trabajado en medio ambiente y creo que si se quieren cambiar las cosas y anticiparse, se puede. Lo que pasa es que es más cómodo no cambiar, es más barato y la legislación que hay, al menos en Europa, pues es un poco deficiente y hay empresas que encuentran más barato pagar multas y seguir contaminando que cumplir con la norma, ¿no? Entonces, que se puede anticipar, tenemos el conocimiento y no se pueden hacer predicciones de qué va a pasar o de qué podría pasar si seguimos de una manera o de otra. El tema es la voluntad, ¿no? El querer hacerlo, porque hablo de Europa, que es la legislación que conozco, pero si no se quiere es complicado. Gracias, Marta. Jorge. Sí, yo creo que se puede y se debe. Yo creo que Pinker aquí, este capítulo realmente es el de la primera mitad del libro, el que más me ha interesado. Como habéis visto en los debates en el WhatsApp, es en los que más he metido comentarios para despegar así a debatir entre todos, porque me parece también muy provocador, porque de alguna manera viene a plantear una visión de ecologismo alternativa, que él la llama el ecologismo modernista o ilustrado,
en contra al que habitualmente conocemos, más vinculado a la izquierda ecologista o que tiene miles de denominaciones, que cuestiona al mismo tiempo que hace esa reivindicación ecologista, cuestiona el sistema capitalista como el gran culpable, mientras que Pinker cree que la única solución al desafío del cambio climático es el propio sistema, es seguir creciendo, y para poder seguir creciendo y creando riqueza y logrando que todos los países se desarrollen, pues hay que meterle más presión al sistema, y para eso hay que generar más energía, y para eso apuesta por la energía nuclear, y digamos la gran idea que tiene es que será la ciencia y la tecnología la que encuentre las soluciones a todos los problemas, y para que la ciencia y la tecnología puedan funcionar, pues tenemos que seguir echándole a la caldera para que esto vaya más rápido, y está en las antípodas de lo que es un poco el paradigma del decrecimiento o del de contener el consumo, que es el paradigma normal ecologista. Y a mí me parece que eso es lo particularmente llamativo de este capítulo. Es como un eco-optimista. Da ganas de aceptar esa idea, porque pareciera que, oye, pues si hay una solución al problema, pues vamos a por ella. Supongo que ahora se vendrá arriba con la salida de las vacunas, porque no dejan de ser también una demostración de su teoría. Es decir, aquí la ciencia y la tecnología resuelven todos los problemas. Pues venga, hay que invertir y hay que crecer. Y esa es la posición de Pinker, y me parece que ese es el punto clave de este capítulo y el debate que plantea. Gracias, Jorge. A mí, antes de ir con Pepa, a mí lo que me asombra es la perspectiva a su vez pragmática de, bueno, no importa si hay extinción o si hay efecto en los glaciares o si hay algo, no importa. Al final se va a lograr recuperar la situación y la economía va a estar bien y el medio ambiente también. Me parece un poco demasiado pragmático para mi gusto y estoy un poco en contra de esto. Vamos con Pepa. Y después con Enzo. Pepa, Enzo y Magda. Vale, muy rápidamente. Como os comentaba hace un ratito, yo creo que este capítulo, de todo el libro, este capítulo y el de la desigualdad, tienen muy poco apoyo realista y muy mala defensa, ¿no? El decir que las predicciones catastróficas al final no ha pasado nada, porque el cambio de milenio no pasó nada, porque al final nos ha hundido el mundo, porque eso no quiere decir que las cosas estén muy mal y que haya que intervenir y que haya que adquirir compromisos reales, porque al final del capítulo él da una serie de ideas para mitigar los efectos del calentamiento global que son un poco de risa, ¿no? Como de película de ciencia ficción para niños, ¿no? Vienen unos aviones y hacen una capa y entonces si esas son las soluciones, pues yo no soy científica, por supuesto, pero a mí me dan un poco de rubor que se planteen como soluciones para un problema tan grave como el del medio ambiente, que lo reconoce a medias, no lo reconoce del todo, dice que existe, piensa que hay alternativas que están ahí, que los técnicos las encontrarán. No me ha gustado la defensa de la energía nuclear, porque como no soy científica no entiendo, pero es siempre ese temor que tenemos todos, ¿no? Y bueno, pues insisto, que creo que aquí Pinker no ha defendido realmente la situación, y que si su línea que nos intenta transmitir es que el progreso nos ha mejorado la vida, en el medio ambiente se ha estrellado por completo, pienso. Gracias, Pepa. Enzo. Yo creo que muy inteligentemente trabaja el dilema ambientalista, ya que es una disputa no resuelta, porque existe la conformación de un ambientalismo extremista que plantea un negacionismo a todas las formas de producción, por ejemplo el desarrollo agrícola, pero que no plantea alternativas a cómo solucionar transitoriamente una transición
a algo menos contaminante. Tuve la suerte hace menos de un mes de participar en un debate organizado por la Universidad Nacional de La Plata, donde convocaron a García Lineras, anterior vicepresidente de Bolivia, donde conocí, rector de la universidad, en donde se dio la posibilidad de tener una cuestión de planteo de lo que es el extractivismo sustentable como una medida alternativa, es decir, la naturaleza está para ser procesada como lo ha hecho el hombre a lo largo de la evolución antropológica y de su conocimiento. Hay extremos en explotación que están en demasía utilizados, sin duda, pero no es ni el extremo de cambiemos radicalmente el sistema, ni tampoco continuar tal vez en la línea de avance en la que se está desarrollando el aumento de la concentración en partes por millón de dióxido de carbono, que es un dato real, y si hay algo que tiene que ver con la verdad es el encuentro amigable entre los números y los hechos, y de eso hay pruebas. De hecho. Gracias, Enzo. Magda. Sí, yo estoy absolutamente en línea contigo, Leonardo, y con Pepa, es decir, este apartado del libro no me gusta absolutamente nada. ¿Y por qué? Porque bajo el concepto de ecopragmatismo o ecooptimismo, lo que esconde es un cambio de paradigma ético radical, donde nosotros ya de repente no somos responsables de lo que está pasando y del daño que hemos hecho, porque como se puede mitigar y como desde la tecnocracia se puede solucionar, pues el hombre se libera de responsabilidad. Y este cambio de paradigma ético me parece extremadamente peligroso. De hecho, es un capítulo que me ha rebotado mucho. Es decir, ha hecho que mi valoración del libro global pues ha caído en picado. Muy bien, Magda. Bueno, vamos con otro, vamos a seguir con medio ambiente y una parte muy interesante. Una de las claves radica en desligar la productividad de los recursos. El progreso tecnológico nos permite hacer más con menos. La tecnología digital también está desmaterializando el mundo al posibilitar el consumo colaborativo. De suerte que ya no se necesitan grandes cantidades de coches, herramientas y habitaciones que permanecen inutilizadas la mayor parte del tiempo. Pinker hace una rotunda reivindicación de la energía nuclear como única energía capaz de sostener el necesario crecimiento de un mundo sin países pobres, apostando por las centrales de cuarta generación, dadas sus condiciones de seguridad y estandarización, y la posibilidad cada vez más cercana, tal vez 20 años, para disponer de centrales de fusión nuclear. La energía nuclear no solo aportaría los niveles requeridos, sino que lo haría sin emisiones y con unos costes medioambientales mínimos. Pinker reclama abandonar la fobia antinuclear imperante y construir un entorno regulador a la altura de los retos del siglo XXI, en lugar de la tecnofobia y el temor nuclear de la década de 1970. Y aquí tenemos una imagen, esta imagen y este apartado es con el patrocinio de Jorge que editó esta parte, muchas gracias. Y esta imagen también es, es una imagen que dice no a la central nuclear, y es la pregunta, ¿debemos desprendernos del miedo a la energía nuclear? Y viene la pregunta número 3 entonces. ¿Compartes el optimismo de Pinker y su confianza en la ciencia, la tecnología y la política para dar la respuesta al cambio climático? ¿Debemos seguir su consejo, abandonar el ecopesimismo de ideas derivadas como el decrecimiento y confiar en la energía nuclear como la solución definitiva para satisfacer nuestras necesidades de energía y así poder seguir creciendo de un modo sostenible e indefinido? Abrimos la sesión. ¿Quién levanta la mano? Marta, creo que había levantado ya. Sí, vale, sí. Marta, Julio y Pepa, ¿cierto? No, Marta y Julio, vamos por ahora. Vale, bueno, yo quería comentar que me parece curioso el lenguaje que utiliza, ¿no? Eso lo primero. Porque primero posiciona a quienes somos ecologistas, si no se me ha notado, pues ya lo digo,
a quienes somos ecologistas en contra del avance tecnológico. Yo soy ingeniera química, yo trabajo en la transformación de la materia, o sea, creo en la tecnología. Lo que pasa es que también conozco las consecuencias de la tecnología, entonces hay que ver hasta dónde se llega, ¿no? Y me parece curioso que habla continuamente, bueno, es capitalista, ¿no? Entonces todo el rato hay que crecer y crecer y crecer y crecer, hay que crecer indefinidamente. Para mí eso es fundamental. Lo primero, necesitamos cada vez más energía, a lo mejor no. ¿No? Vamos a ver cuánta energía necesita el medio ambiente, pero sí creo que hay que ser conscientes de las consecuencias que el uso de la tecnología tiene, de la tecnología y de la ciencia en general, para vivir como civilización, ¿no? Y con los recursos que nos da la naturaleza para producir energía. Y eso va a tener un impacto, siempre va a pasar así. No hay nada que sea 100% seguro y no hay nada que sea 100% eficiente, ¿no? Entonces, me parece que cuando habla de la fobia a la tecnología está insultando al intelecto de todas las personas que conocen la ciencia y la tecnología, y creo que genera una fobia emocional en contra de la posición de la que él está en contra, ¿no? Y lo siguiente, pues yo me he estado mirando cómo funcionan los reactores de cuarta generación de las plantas nucleares, porque yo he estudiado la energía nuclear. Pepa, la energía nuclear es muy fácil, que decías que no entendías. Hay que calentar agua, se evapora y con ese vapor mueves una máquina que genera electricidad. Ya está, no tiene más. No tiene más. ¿Cómo se calienta ese agua? Ahí vamos. Pues lo hacen con productos radiactivos. Entonces, cuando habla de que es segura, eso es mentira. Es mentira. Cualquier planta que se vaya a construir no es 100% segura. Para una seguridad, o sea, para un riesgo cero, el coste es infinito. Y como no hay coste infinito, no hay planta segura. Por ejemplo, no veo que cuestione si esa planta nuclear segura de la que él habla puede estar, digamos, protegida ante un ataque terrorista. Que no tiene por qué venir de fuera, es que puede hacerse desde dentro. Y las consecuencias son brutales. Entonces, yo, desde mi conocimiento científico, a pesar de lo que diga este señor, y no soy tecnófoba, me posiciono, vamos, la energía nuclear no me parece el futuro, y ahora mismo no se ha hablado de pues energía solar, eólica, la transformación de la biomasa. Es que hay un montón de alternativas. Entonces, trabajamos en el mundo de la energía. Vamos, yo trabajo diseñando refinerías y estamos a las puertas de vamos a meternos en energías renovables porque existen, porque son el futuro, porque nos importa el planeta y queremos seguir produciendo energía. Nadie ha dicho que no queramos hacer eso, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece que hace un discurso emocional también en contra de quienes sí somos ecologistas para defender lo suyo, porque realmente plantea unos datos que, bueno, que los maneja para defender algo que él quiere manejar. Pero vamos, no existe una planta nuclear segura, igual que no existe una refinería segura ni una planta eólica segura. 100% quiero decir. Muy bien, Marta. Y vamos con Pepa, si no estoy mal. Con Julio. No. Con Julio, sí, Julio, perdón. Luego Julio Jorge, vale. Bueno, yo la verdad es que no tengo mucha idea desde el punto de vista tecnológico de todo el planteamiento tan profundo y que viene de tantos años ya en torno a la energía nuclear y a las alternativas a las fuentes tradicionales, pero tengo muchísimas dudas. Personales y un poco, supongo que a nivel más elemental. Desde luego, con el sistema actual y con las fuentes de energía actuales basadas esencialmente en el ya poco carbón, pero en el petróleo, el gas natural, etcétera, yo creo que el recorrido que tienen, no tengo mucha idea, supongo que los que manejáis más datos técnicos podéis, creo que en fin, no va mucho más allá. Sí es cierto, y ahí el autor yo creo que da algún dato que puede ser interesante, y es que el desarrollo tecnológico que se está produciendo
nos lleva a un cambio de hábitos en la vida cotidiana. Por ejemplo, pedirnos, como se puede plantear, que gastemos menos electricidad, que nos duchemos menos, que yo creo que esto es utópico, pero sí es real que está disminuyendo de una manera importante el uso del automóvil. Y esto pues, es un ejemplo de cosas que en el día a día, sin imposiciones ni nada, sino simplemente porque la pandemia, el teletrabajo y otra serie de cosas, y bueno, pues que el uso del coche por parte de la gente joven en Madrid, por ejemplo, pues está disminuyendo de una manera evidente. Todo esto puede hacer que el consumo de energía sea diferente y que en un plazo no muy lejano pues podamos estar asistiendo a una disminución relevante. Pero de todas formas, a mí me siguen saliendo mal los números. Y yo creo que si queremos reducir los efectos que está teniendo el consumo de energía en el mundo actual, sobre todo para el calentamiento del planeta, pues hay que hacer algo más. Hay que hacer algo más que estos pequeños aspectos, ¿no? Y yo no estoy seguro de que la energía eólica, la energía solar, por lo menos con los datos que hay, con el uso que se está haciendo hasta el día de hoy, es posible que las cosas también cambien, pero no son una alternativa real en este momento al uso del petróleo, por ejemplo, el gas natural. Entonces, si a medio plazo estas fuentes de energía alternativa no son una solución como parece y los sistemas tradicionales pues nos están llevando a donde nos están llevando, a un calentamiento en un plazo corto de 2 grados de temperatura en el conjunto del planeta o más, pues algo hay que hacer. Entonces, en ese sentido, yo, que he sido siempre también muy crítico de la energía nuclear, pues no sé si hay una alternativa diferente. Pregunto, desde una ingenuidad absoluta. Muy bien, Julio. Voy a darle la palabra a Jorge, solo antes para colaborar con tu punto. Me gusta mucho el tema que tocas sobre la economía colaborativa, pero sobre la cual siento que todavía no hay muchos datos que ratifiquen el impacto de esta. Y bueno, damos la palabra a Jorge. No, comparto las dudas de Julio porque creo que las energías renovables por el momento no logran tener el volumen suficiente para alimentar de energía a un mundo en crecimiento y sobre todo teniendo en cuenta el derecho de los países pobres a acceder al desarrollo, ¿no? Porque no es que la situación actual sea la definitiva, digamos, ahora mismo tenemos a toda África creciendo y queriendo seguir creciendo, China, por supuesto, y tantos países, y Latinoamérica, y por tanto, el decir hay que dejar de crecer, bueno, sería una inmoralidad también para estos países. Y por otro lado, si las energías renovables no son capaces de suministrar esa energía, pues quizás la energía nuclear pueda ser una alternativa si se dan las condiciones de seguridad. No soy el especialista, pero lo que sí está claro es que tiene riesgos, pero por otro lado no genera emisiones. Por tanto, desde el punto de vista ecológico también tiene su ventaja. Y sin ir más lejos, tenemos aquí al lado un país como Francia, que el 70% del suministro eléctrico proviene de energía nuclear. Es decir, no es que estemos hablando de una novedad, que vayamos ahora a inventar la rueda, no. Y si yo no me equivoco, no creo que Francia haya tenido graves accidentes nucleares, es decir, y depende exclusivamente de centrales nucleares. Por tanto, me parece que es un tema que tiene que estar en la mesa y que no se puede soslayar. De acuerdo, al final es lo que intenta Pinker es quitar esta vieja perspectiva de la energía nuclear como factor de guerra y llevarla a un lugar mucho más a otro terreno. Vamos con Enzo. Y muy cortito, en Uruguay y empresas españolas han trazado un cambio en la matriz energética, convenios con el Estado uruguayo, ¿no? Y se ha superado la dependencia en matriz energética por energías renovables de tradicionales, petróleo, etcétera, lo cual somos meros importadores. Y el cambio en energía solar y eólica para el abastecimiento de redes eléctricas fue un hecho tangible, se desarrolló.
Hoy un 60% de la materia energética proviene de energías renovables. Como los campos del Uruguay, con un montón de centrales solares y eólicas. No entiendo dónde está el fundamento de por qué no es posible revertir esto, tal vez en países como Europa, con toda la ciencia y tecnología avanzada que tienen, más allá de lo que es un país llamado en vías de desarrollo, es algo bastante cuestionable desde hace varias décadas. La energía solar es nuclear, o sea, el tema no es el hecho de la energía nuclear en sí. Uno de los mayores debates en torno a la utilización de centrales nucleares, la nucleoelectricidad, tenía que ver con el tratamiento de los residuos, que es algo sí mucho más complejo desde el punto de vista técnico, porque no es basura común, no son residuos comunes. Pueden persistir generaciones y generaciones estando en un potencial contaminante en lugares en donde no sabemos qué puede pasar en 100 años, y más con cambios como los que se están desarrollando a nivel del clima global. Por tanto, el debate sí es necesario en torno a de qué manera satisfacemos la demanda energética. Sin embargo, lo pasé por el WhatsApp, por aquí no lo pude hacer. Creo que la dependencia energética per cápita, estudiada antropológicamente, precisamente estas gráficas, de un documento sobre sobrevivencia humana que analiza esta situación, nos ha dicho cómo la llegada del hombre tecnológico ha multiplicado exponencialmente la dependencia que tenemos de energía para sobrevivir en el modo actual que lo hacemos. Y eso es lo que no se ha estado debatiendo con profundidad, ni siquiera desde la perspectiva ecologista desde mi punto de vista. No he leído documentos que aporten a cómo reducir esto, que implica sí un cambio de hábitos culturales y sociales del que estamos lejos. El progreso nos ha llevado hasta la dependencia técnica, tecnológica bestial. Gracias, Enzo. Vamos con Blanca y continuamos. Bueno, solamente... ¿Se me oye? Sí. Sí, perfecto. Solamente comentar una cosa que también he echado de menos este capítulo, que ya todos habéis dicho, sí, efectivamente me parece bastante flojo, pero una cosa que ni ha nombrado es la relación indisoluble que hay, o sea, es una relación que no se puede separar entre política y medio ambiente, porque si en el debate medioambiental, a ver, si la política es lo que expresa la sociedad, o sea, si la política y las leyes debe de ser lo que expresa las decisiones de la sociedad, esto no se está dando en la realidad. Es decir, yo creo que hay un movimiento en el que más o menos, bueno, generalizado, ¿no? Global, en el que de una preocupación medioambiental clara, todo el mundo nos parece fantástico cuidar el medio ambiente y tal, y nuestros políticos, la política en general, no hablo ni de partidos, no está dando respuesta. Y mientras la política no dé respuestas, no hay nada que hacer, ya podemos hablar, no hay nada que hacer, porque al final pues podemos ser más o menos técnicos, tener ideas, pero tenemos que conseguir que los políticos den respuesta, lleven a efecto, mediante legislación adecuada, esos deseos que estamos manifestando de forma generalizada. Y luego él acaba el capítulo hablando de un optimismo condicional, de cómo va a evolucionar, por supuesto en positivo, el tema del medio ambiente, ¿no? Y utiliza unos adjetivos muy bonitos, ¿no? Habla de ecologismo ilustrado, moderno, pragmático y humanista. Entonces, y al final hace un brindis al sol. Dice, sí, pero sí mantenemos fuerzas benevolentes de la modernidad, si mantenemos prosperidad social, si mantenemos mercados sabiamente regulados, si la gobernanza internacional y las inversiones en ciencia y tecnología son las adecuadas. Es decir, al final, de una forma velada, lo que está aquí diciendo es, como no haya una política adecuada, no hay nada que hacer, pero no lo dice. Muy bien, Blanca. Definitivamente, y inclusive entre los inicios de las olas ecológicas, la evolución de la ola ecológica es como estas
toman un rol activo dentro de la política y la creación de algunos partidos políticos con esta raíz. Y bueno, no se toca mucho, pero muy buen aporte, Blanca, gracias. Continuamos. Espera, Magda. Ah, Magda. Bueno. Sí, rápidamente. Solo quiero decir que en este capítulo, pues Pinker también demuestra cómo ningunea, ¿no?, ciertos problemas. En este caso dice que la energía nuclear es prácticamente 100% segura. Bueno, si no hubiese pasado lo de Fukushima o Chernobyl, no habría pasado nada, ¿no? Sí. Diciendo incluso unos números de víctimas de Chernobyl que son absolutamente inciertos, porque cuenta a las personas que han muerto en el momento, pero no los liquidadores, sino los efectos a largo plazo. Dicho esto, en Francia yo creo que el gobierno de Macron reconoce la dependencia excesiva de la energía nuclear y no va a seguir por este camino. O sea, Francia apuesta clarísimamente por las energías renovables y no potenciar más la dependencia de la energía nuclear que tiene. Yo creo que Pinker ningunea tanto los posibles problemas, pues porque no ha tenido una nube radioactiva abajo, o sea, encima de la cabeza semanas enteras, porque si la hubiese tenido, pues yo creo que otro gallo cantaría. O sea, no tendría tanto nosotros, bueno, no sé. Bueno, nosotros que estábamos, bueno, relativamente cerca de Chernóbil como para sufrir los efectos de la expansión de la nube radioactiva a finales de los años 80, ha surtido un efecto, bueno, más allá de los daños, que no es ahora el momento de comentarlo, pero en Polonia han habido proyectos de montar centrales nucleares en los años 80, pero las protestas sociales sostenidas hasta finales de los años 90 los echaron por tierra. Pues porque por mínimo que fuese el riesgo, pues no nos apetece volver a tener la nube radioactiva, ¿no?, encima de la cabeza. Por lo tanto, yo creo que no hay que ningunar esos accidentes. Se nos han olvidado un poco, pero los que los hemos vivido un poco de cerca los tenemos bastante presentes. De acuerdo, Magda. Gracias. ¿Alguien más quiere aportar o continuamos? ¿Marta? Creo que Marta. Vale, sí. Marta. Solo una cosa quería decir. Cuando decimos que es una energía limpia, no es verdad. A ver, no emite CO2, pero tiene residuos. Y tiene residuos que a día de hoy, desde la tecnología, no sabemos reciclar, porque habría que separar los tipos de radiación y no sabemos reciclar eso. Entonces tenemos que esperar a que toda esa energía que tienen, a que todo ese residuo que se genera, muera por sí mismo. Por eso tarda tantísimos y tantísimos años. Entonces, ninguna energía es limpia. La energía solar tampoco, porque las placas solares tienen un tiempo de vida. La eólica tampoco, porque hay que sacar a los pájaros de esa zona pero el tema de la energía nuclear es que pues nos la quieren vender como limpia y no es verdad. No emite CO2, eso es verdad, pero tiene otras consecuencias y tiene otros residuos y tiene otro impacto sobre la salud del planeta y la posible y lo de la seguridad de verdad que... Mira, solo un apunte rápido. Yo trabajo diseñando los sistemas de seguridad de una refinería y tenemos reuniones multidisciplinares para decir si falla esto, impacto al planeta y cuántos muertos, qué se puede hacer y cuánto cuesta. Entonces, cuando digo que no hay una planta segura, es que depende la seguridad de una planta de cuánto quiere invertir alguien y cuántos muertos esté dispuesto a tener en función. Obviamente están las leyes que están y que tú no puedes decir, bueno, pues si se mueren 4 no pasa nada, pero que es que no hay nada seguro al 100%, y las consecuencias de un accidente, o sea, lo que pasó en Chernobyl a mí me pareció de lo más normal, dije sí, eso pasa en cualquier sitio. Entonces, quizá porque estoy dentro, ¿no?, y veo dónde puede estar el error humano de la tecnología, y bueno, y que no es 100% limpia, porque tiene residuos, eso quería decir también, y ya me callo. Muy bien, no, tranquila, Marta, súper valioso tus aportes. Vamos con Jorge, pero bien, muy bien saber que estás en este campo y saber que nada es limpio. Tenemos que recurrir a ti a ver qué hacemos. Jorge. No, yo quiero decir que creo que Pinker deja bien claro que el cambio climático es un desafío gravísimo, no es que lo ningunee o lo minimice, lo deja muy claro, dice que va a ser muy difícil lograr el objetivo de que solamente se incremente la temperatura en 2 grados a lo largo de este siglo. Otro escenario podría ser que se incremente hasta 4, pero ese sería el límite y a partir de ahí ya nos vamos a tomar por saco. Y los planteamientos que hace son respuestas a ese problema. Es decir, ¿cómo hacemos para
para lograr que no siga subiendo la temperatura del planeta y nos carguemos toda la vida que tenemos aquí o la afectemos gravísimamente. Pues una de las variables que él está introduciendo es, por supuesto, con los riesgos que conlleva, pero cambiar de paradigma energético al nuclear porque no genera CO2, porque el principal factor del calentamiento global es el CO2. Entonces, vale, pues si tenemos un sistema que tiene riesgos porque tiene residuos, pero no genera CO2, quizás sea una alternativa para paliar este problema que tenemos ahora. Pero si los demás sistemas no son capaces de hacerlo, pues entonces llegaremos al final del siglo en una situación dramática. Yo creo que ese es el escenario en el cual él escribe, vale, que es muy optimista, que no nos gusta su postura, pero él reconoce el desafío y hace una propuesta. Y yo no veo en el resto del arco ideológico una propuesta que tampoco convenza, porque digamos, es decir, por eso tengo muchísimas dudas y atiendo mucho a lo que dice Pinker, porque el desafío es muy grave. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Nos vamos todos a vivir al campo, a sembrar la tierra y a decrecer? Eso tampoco es realista. Pero tu punto, solo para entender, es que estás de acuerdo con las soluciones que plantea en términos, por ejemplo, de la energía nuclear, o estás en desacuerdo con esa opinión. A ver, estoy de acuerdo en tenerlo en cuenta, porque si hay un problema gravísimo que se va a cargar la vida en la Tierra, que es el cambio climático, si no tenemos una reducción de emisiones, pues habrá que ver cuáles son las soluciones para lograr la reducción de emisiones. Ya, sí, de hecho él dice ahí que la tecnología tiene que ponerse un poco a la altura de esta solución, donde hoy no hay, o al parecer no hay forma de tenerla bajo control. Y bueno, Marta sabrá más que yo. Y luego una cosa que él dice que creo que tú, no sé quién hablaba de que eran disparatadas las soluciones. Tú, Pepa, decías que eran disparatadas, parecían de ciencia ficción. Bueno, pero yo, digamos, lo que él está diciendo es que el volumen de CO2 que hay en la atmósfera también habrá que retirarlo, porque eso permanece allí durante cientos de años y en algún momento habrá que empezar a retirar CO2 de la atmósfera. Y bueno, quizás sea así, yo no soy el científico, pero a mí no me suena a ciencia ficción, a mí me suena a alguien que se está anticipando a un problema y está dando unas vías. No sé, es decir, yo no lo descalificaría tanto, creo que el problema es muy grave. Y él está planteando una línea. No sé cuáles son las otras alternativas. Bueno, interesante también tener en esta, a diferente de los demás capítulos, vemos que en este capítulo hay sus defensores y también gente que no está totalmente de acuerdo, pero es verdad que aquí no, tu posición es que él da la luz de unas posibles soluciones a un problema más que decir que es la solución, ¿no? Pero bueno, vamos con Enzo y ahí sí continuamos, que nos quedan pocos minutos. Muy cortito, yo creo que es interesante sí, el debate que plantea y su propuesta fundada en mucha información, porque además, insisto, el núcleo eléctrico puede ser controlable, el problema sí son los residuos, pero atendería el problema actual que es la situación del calentamiento global por el efecto invernadero generado por el dióxido de carbono, aunque ahora se ha sumado el metano de las producciones agrícolas como un elemento indispensable. Hay algo que me quedó planteado de hoy, de cómo, capaz que discrepo, ahora me acuerdo con quién fue que intervino, en que se usen menos autos. El ideal del hombre americano ha sido trasladado a Oriente, los 2.000 y pico de millones de chinos y los miles de millones en India, etcétera, también están queriendo llegar a ese sueño americano y eso ha llevado a un aumento en la producción automovilística en esos lugares que se incrementan exponencialmente a lo que es una realidad analizada por Occidente o países del primer mundo en América. Me parece que en realidad la dependencia petroquímica, energética, sigue firme. No se ha procurado alternativas. Por ejemplo, y Marta lo podrá corroborar, la necesidad de encontrar fuentes de hidrógeno como combustible con las dificultades que tiene la confección de nuevos materiales para almacenarlo, establecer control de los mecanismos de reacción, etcétera, etcétera.
Que recuerden que también tengo formación en química, por eso me atrevo a opinar, aunque Marta debe tener más formación al respecto. Gracias. Muy bien eso. Continuamos. Pinker, a continuación analiza el proceso inevitable de reducción del efecto invernadero que la humanidad tendrá que acometer en algún momento antes de que sea demasiado tarde. Ya que el CO2 emitido permanecerá en la atmósfera durante mucho tiempo, el modo más evidente de hacerlo es reforestando el planeta, aunque hay otras ideas más extravagantes que Pinker no descarta, como las derivadas de la geoingeniería y la ingeniería climática, como la de dispersar partículas filtrantes de la radiación en la propia atmósfera y reducir así la incidencia solar y el calentamiento de la superficie terrestre. Finaliza el capítulo celebrando la importancia crucial del consenso global para luchar contra el cambio climático, representado ejemplarmente por el Acuerdo de París y las metas de contención del calentamiento global de sus firmantes. Un proceso en marcha que exigirá un seguimiento y ajuste constante, así como lidiar con las contingencias graves como la salida del Acuerdo de los Estados Unidos propiciada por Trump, que Pinker condena duramente, confiando en que se reconducirá gracias a la presión de la opinión pública y el resto de los países. Pinker concluye refutando que la humanidad haya estado avanzando hacia el suicidio ecológico en los últimos 50 años. Considera equivocado el vaticinio de la escasez de recursos y la acusación que señala al ser humano como una especie expoliadora del planeta. Defiende, por el contrario, un ecologismo ilustrado que reconoce la necesidad del crecimiento y la posibilidad de realizarlo con mínimos daños medioambientales. La historia sugiere que este ecologismo moderno, pragmático y humanista puede funcionar. Aboga por un optimismo condicional de manos a la obra. Los problemas son solubles, lo cual no significa que vayan a resolverse por sí solos, sino que podemos solucionarlos si mantenemos las fuerzas benevolentes de la modernidad que nos han permitido resolver problemas hasta ahora, entre las que se incluyen la prosperidad social, los mercados sabiamente regulados, las gobernanzas internacionales y las inversiones en ciencia y tecnología. Aquí citamos un libro de Tim Jackson, Prosperidad sin crecimiento, que también está dentro de la agenda del Club de Lecturas, que dice, y nos alienta con una pregunta que dice, entonces Tim Jackson estaba equivocado en prosperidad sin crecimiento cuando proponía dejar de crecer para encontrar la felicidad y la sostenibilidad. Puede leer el resumen de este gran libro que preparamos en el club. Y aquí vamos con la pregunta número 14. Leer a Pinker es una suerte de baño incontestable de optimismo y confianza en la humanidad con profusión de datos y cuadros. Su discurso ilustrado desarma todos los relatos catastróficos y produce un enorme subidón de positividad. ¿Es el efecto que produce conocer la verdad o es el efecto de un nuevo relato muy bien construido? ¿Qué opinan? Pepa quiere hablar. Muy bien, Julio. Julio y Jorge. Bueno, yo debo reconocer que me ha sorprendido mucho la lectura de... No conocía, había oído hablar de Pinker, pero más por aspectos que tienen que ver con su especialidad de psicólogo y tal. Pero me ha sorprendido gratamente, debo decirlo, más allá de lo que estamos comentando aquí, que está siendo un debate muy interesante, igual que el otro día. Pero bueno, nos ha ofrecido, a mí al menos, una visión radicalmente distinta a esa mentalidad muy pesimista que a veces tenemos sobre las cosas, sobre la riqueza, sobre la salud, sobre el medio ambiente, sobre tantas cosas, la felicidad, etcétera, etcétera. Y bueno, pues yo creo que está bien de vez en cuando que haya alguien que te resitúe, te diga, en fin, que las cosas no están tan mal, no están tan mal. Luego, analizándolo a una escala más reducida, más concreta, pues uno encuentra muchas fallas en ese planteamiento, como han quedado de manifiesto en el debate de hoy. Es decir, que cuando uno analiza lo que ocurre ya no a nivel del mundo completo, sino de un país o de un sector social, etcétera, pues las cosas a veces no son tan optimistas. Pero, vamos, yo debo reconocer que este libro me ha abierto muchas perspectivas y me ha planteado muchas cuestiones, lo cual es siempre de agradecer. Excelente, Julio, muy buen aporte y yo también estoy contigo, más allá si estoy de acuerdo o no, creo que abre la mente a
a todo el macro del mundo. Así que bien. Jorge. A ver, a mí me parece que Pinker habla desde una posición mainstream, pero socialdemócrata, es un defensor de Obama y del Partido Demócrata. Es decir, que siento bastante simpatía con esa posición, tengo que decir. Creo que es un defensor de las ideas del Green New Deal. Por supuesto que cree en el crecimiento y en el libre mercado. Va a ser interesante cuando leamos a Rifkin el Green New Deal en enero, porque vamos a estar un poco poniéndole cara y ojos a lo que él está diciendo, porque es un poco más de detalle del programa en la que podría consistir esto. Y yo creo que es una de las propuestas más fuertes, más sólidas, más realistas que hay sobre la mesa. Es decir, yo creo más en esta línea, encontrando los matices, que en posturas de decrecimiento, de cuestionamientos radicales del sistema. Esa es mi visión. Por tanto, le doy un viso de credibilidad y me interesa su lectura y me ha gustado el libro. Muy bien, Jorge. Enzo y bueno. Me quiero sumar a las palabras de Jorge porque creo que la lectura que uno debe hacer de estas propuestas alternativas a la situación actual mundial merecen debates en profundidad y sin ser, a pesar de que provengo del palo de la ciencia, un creído en que el cientificismo es apolítico o que no tiene carga ideológica, hay una necesidad de dar mayor espacio de definición a la academia, a la experticia y al mundo científico en tomar resoluciones que muchas veces han estado trabadas por burocracias desde el punto de vista político general, que ha tenido a gente con posibilidad de tomar soluciones sin tener un conocimiento de causa. Y esas son las gravedades a las que nos hemos enfrentado en el desarrollo y la vorágine de la evolución científico-técnica, que estamos evaluándola ahora en el siglo XXI a comienzos. Y no desconocer que son dos escuelas, ¿no? El optimismo en torno a cómo se puede revertir la situación tiene que ser una alternativa porque nos da esperanza como humanidad. La otra escuela tiende a prever el fin de la especie y nos da un siglo de vida, 2 siglos, y supuestamente sería la extinción. Entonces, prefiero sumarme a esta idea de profundizar el debate y romper tabúes en torno a lecturas. Muy bien, sí, y sobre todo quedarnos con el aprendizaje. Para mí también es informarnos, crear criterio, y eso propone también el libro. ¿Quién más quiere arriesgarse? Magda. Bueno, en cuanto a Pinker, pues me sumo a la defensa de los ideales de ilustración que él defiende, ¿no? En línea de Enzo, sobre todo la ciencia, el humanismo, la razón y el progreso, ¿no? Destacando que el progreso quizás en el último lugar. O al menos entendido tal como lo entiende Pinker, con un progreso, con una pisonadora, ¿no? Un poquito. Lo que echo de menos en Pinker es que sacrifica matices y sacrifica pensamiento crítico para demostrar a fuerza con sus gráficos los datos, ¿no? Su hiperoptimismo. O sea, no me gustan los extremos, me parece que él está dibujando todo como muy, muy blanco y negro, y me falta pues que este discurso incorpore una parte crítica tratada con más respeto, porque por ejemplo se burla abiertamente y menosprecia al otro autor que vamos a leer más adelante, que es el John Gray, El silencio de los animales. Me falta humildad, me falta mucha humildad en su postura. Magda. Pepa. Solo decir una cosita muy rápidamente, que aunque los capítulos que hemos comentado hoy sobre la desigualdad y sobre el medio ambiente, yo haya estado un poco en contra del contenido de esos dos aspectos por parte de Pinker, a mí me gusta el libro de Pinker, es la segunda vez que lo leo, lo leí cuando se publicó
hace año y pico y me lo estoy volviendo a leer otra vez y yo participo del optimismo, yo me siento optimista, de este optimismo un poco antropológico, como le pasaba a Bertrand Russell, ¿no? Que era un optimista para siempre, jamás, ¿no? Creo que es un libro que es muy interesante de leer, se lee con mucho gusto, los datos apoyan muchas cosas, hay realmente evidencia respecto de las mejoras que la ilustración por medio del progreso ha aportado a la sociedad actual, como la salud, la mejora de la vida, la finalización de las guerras, la educación, que lo veremos más adelante. O sea, hay aspectos realmente que merece la pena tener en cuenta en defensa de la ilustración, por supuesto. Muy bien, Pepa. Vemos que Enzo está haciendo una foto de nuestro club de lecturas. Me preguntan en qué estoy. O sea, nos tagueas, club de lecturas. Pues miren, voy a darle la palabra a Jorge. Muchísimas gracias a todos por este segundo debate, súper entretenido y agradecido por tener la oportunidad de la mano de Jorge y de Magda. Y bueno, Jorge, adelante. No, pues nada, muchísimas gracias a ti, Leonardo, por hacer estos resúmenes tan buenos, por estar ofreciéndote para moderar este libro, que es un libro también muy controvertido, pero muy rico y muy interesante. Pues nada, dejamos por el momento a Pinker y ya nos tenemos que poner en onda con Feminismo para Principiantes. Yo tengo una edición un poquito más antigua, no es la ilustrada, bueno, no se alcanza a ver, ahí está. Ya, ahí sí. Confieso que lo he empezado a leer y la verdad que me gusta mucho. En este caso la moderación, el resumen lo va a preparar Ural desde Nicaragua, ¿Chile? nuestra Smart Collective. Así que va a ser también otro estreno de una colaboradora nueva en el club y me parece que va a despertar mucho interés. Es un libro muy bueno de esta periodista muy informada. No sé si tú, Magda, que también lo estás leyendo y me dijiste algunas palabras muy buenas, ¿quieres decir algo del libro? Sí, bueno, estoy empezando apenas, pero yo tengo otra edición, así que esta es la tercera, ¿no? El libro ha tenido mucho éxito, lo uso de momento como tapa para levantar el ordenador, pero también lo estoy leyendo, además de... No, sí, me parece, o sea, un libro que enseña desde el muy principio la otra cara de la ilustración, o sea, todo lo que hemos leído de Pinker. No es que lo cuestiona como tal, ¿no? Pero enseña qué es lo que pasaba con las mujeres en aquella época, cosa que la verdad la historia no nos cuenta. Bueno, los historiadores como Julio y Pepa, pues seguramente sabéis los detalles, pero los que solo sabemos la historia del colegio, pues sí, yo creo que esta cara no nos está tan conocida y es muy interesante. Yo hasta ahí he llegado, pero el libro promete, así que seguramente serán muy interesantes los debates también. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por dejarnos oíros, porque no habíamos leído el libro y bueno, queríamos saber cómo funcionaba esto. Así que muchísimas gracias. ¿Y funciona bien o no? Sí, bien. Ah, bueno. Y además sois tan internacionales que es un placer oíros. Con gusto. Bueno, hasta gracias otra. a vosotros por participar. Nos vemos el sábado que viene entonces. Gracias, chicos. Venga, Hasta luego. Hasta luego. En Uruguay, que pasen bien. Hasta luego. Cuidaros.